Hay un viejo refrán que dice que el que llega viejo lo vio todo. Y eso lo supo perfectamente Irene de Grecia y también de Dinamarca. Nunca quiso casarse, nunca quiso tener hijos, así que usó su tiempo para nutrir sus pasiones. Fue aprendiz de arqueología y concertista casi profesional, alumna avanzada del hinduismo, filántropa, animalista, entusiasta del esoterismo y hasta aficionada de la ufología, el estudio de los ovnis. Así que no le quedó nada por encontrar, por descubrir, pero quizás sí mucho por amar. Su vida podría haber sido como la de cualquier otra persona normal. No recibió una asignación económica oficial, no tenía posesiones, no tenía joyas, ni tampoco tenía ropas de firmas de lujo. Nada de su vida fue convencional. Nieta, hija y hermana de reyes. Nació en plena Segunda Guerra Mundial en Sudáfrica mientras su madre Federica de Hannover huía. Así que ahora a Irene le tocó y le tocó. Sería el jueves 15 de enero, a la edad de 83 años en Madrid, que se iba de este mundo. Irene de Grecia. Lo primero que hizo el rey Felipe fue un velatorio en la zarzuela y posteriormente traslado a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid. Pero a pesar de ser como una mujer normal, tenía la diferencia de tener linaje. Nieta de reyes, hija de reyes, hermana de reyes y tía de reyes. La princesa era uno de los miembros con más linaje azul de la realeza europea. En su árbol genealógico había 5 soberanos helenos, griegos, de emperadores alemanes, 8 monarcas daneses, 5 suecos, 7 zares de Rusia y un rey y una reina de Noruega y una de Inglaterra. Pero también era uno de los personajes más excéntricos del almanaque de la alta sociedad. Era tan singular que sus 8 sobrinos, incluido Felipe VI, la llamaban peculiarmente la tía Pecu. No recibió una asignación económica oficial, no tenía grandes posesiones, tampoco quiso tener marido y mucho menos hijos, lo que le permitió tener una libertad inusual para una mujer de su posición y vivir varias vidas. Nada en la vida de Irene de Grecia fue muy convencional, eso sí. Nació el 11 de mayo del 42. Su padre era el rey Pablo V, monarca heleno de la casa de Glücksburg, la misma que hoy sigue reinando en Dinamarca y Noruega. Era todavía príncipe heredero y se encontraba en el Cairo, donde su hermano el rey Jorge II radiaba mensajes al pueblo heleno en apoyo al gobierno griego en el exilio. En medio de esos tiempos de guerra, la reina Federica bautizó a su hija con el nombre de Irene, que en griego significa paz. La finca donde vivían, propiedad del general Jan Smuts, primer ministro de la Unión Sudafricana, también se llamaba Irene. Allí pasó sus primeros años de vida, rodeada de animales y junto a 2 de sus hermanos mayores, el príncipe Constantino, perecido en 2023, y por supuesto, la princesa Sofía. No tuvo una infancia privilegiada, pero sí llena de cuidados, con una niñera escocesa que le enseñó a hablar inglés y un cocinero zulú. Tras la derrota de las potencias del Eje y el final de la Segunda Guerra Mundial, la familia real griega se trasladó a Alejandría. Fue el preludio de su regreso a Grecia. Allí Irene y sus hermanos compartieron tardes de juegos con los hijos del rey Farouk de Egipto. En 1946, después de 5 años del exilio, los de Grecia volvieron a Atenas.
Esa vez harían un referendo. Las cosas no estaban tan mal para la familia real griega. Y más o menos entre el 60 y 70% de los griegos aprobaron para que volvieran. Pero más adelante, otro referendo negaría la posibilidad de que estuvieran en Grecia. Más bien, los exiliaron. Pero eso sería más tarde. Por ese momento, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, los de Grecia regresaron a Grecia. Y ahí estaba Irene, feliz, en una villa en el barrio ateniense de Píscoco. En aquel tiempo ya sabíamos que pertenecer a la realeza no era algo para divertirse. Durante aquellos años, la vida familiar real griega cambió tan solo en 6 meses después de haber regresado del exilio. El 1 de abril del 47 perecía el rey Jorge y el príncipe Pablo, padre de Irene, se convertía en el nuevo rey de los helenos. Los hijos del nuevo monarca, Constantino, Sofía e Irene, tuvieron una niñez y adolescencia acomodada entre el Palacio Real de Atenas y el de Tatoi, a las afueras de la capital, rodeados de música, literatura y toda la naturaleza hermosa del paisaje griego. Pasaban los veranos en Mont Repos, en la isla de Corfú también, y los inviernos en Falken, Austria. Durante el año visitaban a sus parientes de otras dinastías en el Reino Unido, Dinamarca, ya sea Noruega o también Suecia. Total, la hermana de la reina Sofía, Irene, empezó a tocar el piano por la admiración que sentía a músicos como Menufin y Rostropovich. La famosa concertista griega Gina Bachewer fue una de las maestras. En esos años también cultivó su pasión por la arqueología bajo la tutela de Teófanas Arranitopoulos. Participó con su hermana en el descubrimiento de piedras y otros objetos arqueológicos. De esos hallazgos nacieron 2 publicaciones: Cerámicas de Decelia. Sí, así como lo oyes, un libro. Publicaron un libro, Las de Grecia, para tratar quizá de congeniarse con el pueblo griego. Y ni eso. El libro trataba de y miscelánea arqueológica, así como lo oyen, libros de Irene. Cuando la princesa Sofía se fue a estudiar al estricto internado de Salem en Alemania, su hermana pequeña la siguió. En el 51, con solo 10 años, entró a este exclusivo boarding school dirigido por el profesor Curhan. Corría el año 1951. Salem se regía por un sistema enseñando básicamente una doctrina filosófica de Platón. Allí todo giraba en torno a la idea de dar responsabilidades a los niños. Las princesas y el resto de las alumnas tenían que levantarse a las 6:30 de la mañana, hacer sus camas y salir al patio a correr y hacer ejercicio físico. Se duchaban con agua fría, iban a clase y luego realizaban tareas comunitarias como lavar los platos, servir las mesas y pelar patatas. La mayor de edad de las princesas, que era Sofía. Irene, la más pequeña. En el 62, su hermana se casó con don Juan Carlos de Borbón y abandonó Grecia. 2 años después, su padre, el rey Pablo, perecía a causa de un cáncer. En abril del 67, su hermano Constantino, el nuevo rey, apoyó al golpe de los coroneles. Meses después, el joven monarca protagonizó un contragolpe fallido y la familia real tuvo que huir de Grecia. Así que con solo 25 años, Irene volvió al exilio con lo opuesto. Esta vez se instaló en Roma. La princesa utilizó una de las pasiones que más le gustaban, tocar el piano, la música, como vía de escape a la situación de desarraigo que le tocó vivir. Cuenta su biografía. Siguió formándose con el violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin y se convirtió en una concertista casi profesional, tocando por Europa y Estados Unidos. Debutó en Londres tocando el piano y dentro del público cuando debutó estaba el príncipe Carlos y Lord Mountbatten. También empezó a pasar temporadas en Madras y así comenzaba Irene su paso por la India, la exuberante India. En el sudeste de la India con su madre.
La reina viuda y su hija pequeña practicaban la meditación allá en la India, el yoga y estudiaban la filosofía hindú. Cuando tienes que salvar tu alma no te importa mucho lo que piensan los otros, diría Irene años después. La partida de su padre y la vida en Madrás la llevaron a abrazar el veganismo y las causas animalistas. Cuando en 1975 se restaura la monarquía en España, Juan Carlos I invitó a la princesa Irene y a la reina Federica, su madre, a vivir en el Palacio de la Zarzuela. Les dio el pasaporte español y el apellido de Grecia. La hermana de la reina Sofía decidió quedarse unos años más en la India, o sea, Irene quedó en la India, y se instaló definitivamente en Madrid después de la partida de su madre en el 81. Federica de Grecia pereció repentinamente tras someterse a una intervención de párpados. Esa pérdida acercó todavía más a las hermanas. Desde entonces Irene vivía en el ala derecha de la zarzuela, donde contaba con una habitación y un saloncito. Allí pereció el día jueves. Sí, el día jueves 15 de enero del 2026. La reina Sofía inmediatamente canceló todos sus compromisos y no se movió de su lado hasta el final. Irene fue testigo de excepciones de la transición. El 23F estaba nadando en una piscina climatizada del palacio cuando le informaron sobre un golpe de estado. Pasó esa noche con la familia real española en un salón contiguo al despacho del rey Juan Carlos. El golpe fue un experimento tan fuerte que atenuó un poco el duelo por la partida de Federica. Siempre tuvo una relación cercana con su cuñado Juan Carlos I. Los dos somos como hermanos, dijo alguna vez a un amigo. Le puedo decir lo que quiero y él me gasta bromas. Cuando le preguntaban por qué no casarse, ella simplemente respondía: hay gente que tiene suerte de casarse y otras que tienen suerte de no casarse. Ella consideraba que la soltería era su suerte y su destino, que no se quejaba por no haber tenido hijos, por ser demasiado revolucionaria para su época. Y total, así fue. Su obra más revolucionaria fue precisamente la Fundación Mundo en Armonía, que creó para enviar los excedentes de alimentación de la Unión Europea a los países más pobres. En sus últimos años, era una mujer profundamente religiosa. Lamentablemente, esos años no la habían venido bien. Se encontraba en silla de ruedas, y eso no le impedía su gran fascinación hacia lo esotérico, pero también mostraba gran interés por el ocultismo, la quiromancia y todo lo desconocido. Así que una mujer que vivió muchas etapas de su vida, hizo lo que quiso y actuó como quiso actuar. Hoy, esa mujer de las 1000 vidas que vivió intensamente esa vida, hoy simplemente ha perecido. La compañera, hermana y amiga leal de la reina Sofía de España. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.